Imagínense por un momento una visita al médico. Hay una de estas radiografías retroiluminadas en la pared, ¿no? Ujú, la típica escena de hospital. Exacto. Y vemos claramente una línea blanca irregular. O sea, el hueso está evidentemente fracturado. Es un hecho innegable. Físico, está ahí a la vista. Claro, no hay mucho que discutir con una placa de rayos X. Pues, ¿qué pasaría si la persona en la que más confían en el mundo pudiera convencerles, con una calma absoluta y mirándoles fijamente a los ojos, de que esa radiografía está mal? ¡Wow! Que el dolor que sienten es, digamos, solo producto de su imaginación y que ese hueso está perfectamente sano. Es un escenario que suena a película de terror psicológico, pero es una realidad cotidiana para muchísimas personas. Y precisamente por eso estamos aquí. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es abrir el manual de tácticas de las mentes depredadoras. Una misión súper necesaria, la verdad. Sí, tomando como base los extractos del libro Manipulación y Psicología Oscura, de Alejandro Mendoza, vamos a diseccionar todas estas estrategias. Y creo que es importante hacer una pausa aquí. Adelante. Hay que dejar clara una regla de oro desde este primer segundo. El objetivo de esta charla no es generar paranoia. O sea, no queremos que quienes nos escuchan salgan a la calle viendo sociópatas en cada esquina. Totalmente de acuerdo. El objetivo es armar a nuestra audiencia con el conocimiento estructural para detectar el engaño a tiempo y proteger su bienestar emocional. Tal cual. Porque, Adal, la psicología oscura estudia formalmente a un pequeñísimo porcentaje de la población. Estamos hablando de aproximadamente el 0.01% que inflige dolor de manera gratuita. Es una minoría minúscula. Sí. Pero el grueso del análisis del libro, y donde reside el verdadero peligro cotidiano, se enfoca en ese 99.99% restante. O sea, los depredadores que manipulan con un propósito fríamente calculado, ¿cierto? Exactamente. Desde su propia perspectiva interna, sus acciones son solo herramientas racionales para conseguir un fin. Bueno, vamos a desempacar eso un poco. Porque si queremos aprender a defendernos, pues el primer paso es entender a la perfección quién está sentado al otro lado de este tablero de ajedrez mental. Es vital conocer al oponente, sí. Si estas personas no están restringidas por la moralidad o las normas sociales que nos detienen a la mayoría, ¿qué motor las impulsa? O sea, ¿es puro ego o es pura estrategia? Lo fascinante aquí es que la respuesta varía. Depende del perfil exacto dentro de lo que clínicamente se conoce como la tétrada oscura. La tétrada oscura. Sí, a ver, todos los seres humanos albergamos un lado de sombra. Todos tenemos el potencial latente de causar daño. Claro, nadie es un santo 100% del tiempo. Exacto. Lo que mantiene a la sociedad funcionando es la empatía, la moralidad compartida, el miedo a las consecuencias sociales. Las reglas del juego, digamos. Pero en el mundo moderno, sobre todo con el escudo del anonimato digital o estas estructuras corporativas súper jerárquicas, ciertos individuos encuentran un patio de recreo donde esas restricciones desaparecen. Comencemos a delinear esos perfiles entonces, porque a menudo usamos la palabra narcisista muy a la ligera, ¿no? Como para describir a alguien vanidoso. Uf, sí, todo el tiempo. ¡Ay, qué narcisista es! Pero la estructura psicológica real es muchísimo más compleja que solo alguien que se mira mucho al espejo. Profundamente más compleja. El narcisismo clínico, de hecho, no se trata de amarse a uno mismo. ¿Ah, no? Para nada. Hace eco del mito griego de Narciso, pero con un giro bastante trágico. Los narcisistas desprecian profundamente su yo real y vulnerable. ¡Wow! O sea que en el fondo se odian. Básicamente, lo que aman con fervor es una versión grandiosa, perfecta y totalmente ficticia de sí mismos que han construido en su imaginación. Ya veo. Y me imagino que mantener esa mentira requiere mucho trabajo. Muchísimo. Para mantener viva esa arquitectura de mentiras, desarrollan un sentido de derecho desproporcionado. Necesitan que el mundo exterior valide esa grandeza constantemente. O sea que ven a los demás no como seres humanos, sino como, no sé, espejos o dispensadores de aplausos. Esa es la metáfora perfecta. Las personas a su alrededor son meras herramientas para obtener lo que se denomina suministro narcisista. ¡Qué fuerte! Pero si avanzamos en este espectro de la tétrada hacia algo un poco más calculador, nos encontramos con el maquiavelismo, ¿verdad? Sí, aquí la cosa cambia.
Aquí ya no estamos hablando de alimentar un ego frágil. Estamos hablando de pura y dura estrategia pragmática. Los estrategas fríos ven cada interacción social, cada relación laboral o incluso romántica como un estricto juego de suma cero. Exacto. Si ellos avanzan una casilla, alguien más tiene que perderla. Para ellos, el fin justifica absolutamente cualquier medio. Es una visión del mundo súper instrumental, ¿no? Totalmente. Un maquiavélico no te manipula necesariamente porque disfrute verte sufrir. Sino porque estás en su camino. Claro, porque bloquea su ascenso o porque tienes recursos que ellos consideran que les serían más útiles en sus manos. Tengo que hacer una pausa aquí y usar una analogía que se me viene a la mente. A ver, cuéntame. Si alguien con rasgos maquiavélicos carece de empatía tradicional, ¿cómo es que son tan extraordinariamente buenos leyendo a las personas para manipularlas? Es una gran pregunta. O sea, pienso en un hacker informático, digamos. Un hacker entiende la arquitectura de un sistema, sabe exactamente cómo el código interactúa para encontrar la vulnerabilidad y entrar. Escanean las debilidades. Exacto. Requiere una comprensión íntima del sistema, lo que podríamos llamar una empatía fría. Entiende los engranajes a la perfección, pero no siente la más mínima lástima por los archivos que está destruyendo. Falta por completo la empatía cálida. ¿Tal cual? Es que esa distinción entre empatía fría y cálida que mencionas es el núcleo exacto de cómo operan. A ver, explícanos un poco más de eso. La empatía fría es puramente cognitiva. Es la capacidad cerebral de escanear una habitación, identificar las inseguridades de un colega y predecir qué palabras exactas provocarán una reacción emocional específica. ¿Saben qué botones apretar? Exacto. La empatía cálida, por el contrario, es afectiva. Es esa capacidad de resonar con el dolor que acabas de causar y sentir remordimiento. O sea que el maquiavélico tiene el volumen de la cognitiva al máximo y la afectiva en silencio total. Precisamente. Y de hecho, desde un punto de vista antropológico, algunos expertos argumentan que esta empatía fría sin restricciones morales fue una enorme ventaja evolutiva. ¿En serio? ¿En qué sentido? Pues en entornos de alta hostilidad prehistórica. Imagínate tener que sobrevivir a toda costa sin que el remordimiento te paralice al tomar decisiones de vida o muerte. Wow, claro, tiene sentido evolutivamente hablando. Pero hoy en día eso es un desastre. Es un inmenso problema. En la civilización moderna, esa misma ventaja se traduce en devastación. Es el perfil detrás de, por ejemplo, los grandes fraudes corporativos. O estos esquemas piramidales donde alguien evapora los ahorros de miles de familias. Y duermen plácidamente esa misma noche, sin una gota de culpa. Uf, lo cual nos lleva a los últimos dos pilares, donde la frialdad ya da paso a la malevolencia directa, ¿no? La psicopatía y el sadismo. Sí, aquí entramos en terreno más oscuro. Y el texto de Mendoza hace una distinción clínica vital aquí, entre un psicópata y un sociópata. Creo que esto cambia completamente la perspectiva del daño. Es una frontera fundamental en el neurodesarrollo, la verdad. La psicopatía tiene raíces profundamente biológicas e innatas. O sea, ¿se nace psicópata? Se nace con un cableado neurológico distinto. A menudo es observable en escáneres cerebrales donde la amígdala, que es la que procesa el miedo y la empatía, muestra una reactividad inusualmente baja. ¿Y eso se puede medir? Sí, es evaluable clínicamente, por ejemplo, con el test de Hart. Ya veo. ¿Y la sociopatía, entonces? La sociopatía, en cambio, es ambiental, se hace. Por el entorno, claro. Exacto. Generalmente surge como una reacción adaptativa a entornos de infancia que fueron severamente traumáticos o abusivos. Y finalmente llegamos al escalón más oscuro de todos, los sádicos cotidianos. Los sádicos cotidianos, sí. Aquí el daño ya no es un subproducto de conseguir una meta corporativa, ni de proteger un ego ficticio. O sea, el dolor ajeno es el producto en sí mismo. La recompensa es el sufrimiento del otro. Y te digo algo, están mucho más integrados en la sociedad de lo que queremos admitir. Ah, ¿sí? Danos un ejemplo de dónde los vemos. El sadismo cotidiano encuentra un cauce perfecto, por ejemplo, en los trolls de Internet. ¡Wow! Eso replantea por completo cómo veo las secciones de comentarios en redes sociales, te lo juro. Es que no es solo gente que tuvo un mal día y está frustrada. Para un subgrupo específico, la crueldad es literalmente el objetivo de su tarde. Tal cual.
E incluso fuera de Internet, las personalidades sádicas a menudo se sienten gravitacionalmente atraídas hacia profesiones que les otorgan cierto poder disciplinario. Trabajos donde pueden ejercer autoridad. Exacto, posiciones donde pueden ejercer castigo físico o psicológico de manera sistemática, ocultando su crueldad bajo el manto de un trabajo legítimo, como la policía o fuerzas de seguridad en algunos casos. Sabiendo que existe esta empatía fría, digamos, talento de hacker para identificar y explotar vulnerabilidades humanas, la siguiente pregunta tiene que ser táctica. A ver, pasemos a la acción. ¿Cómo se ve esto en acción cuando alguien está atrapado en una oficina o en una relación con un perfil así? O sea, ¿cómo hackean el sistema humano de la víctima? El arsenal de asedio es súper amplio, pero la táctica de distorsión por excelencia que menciona Mendoza es el gaslighting. La famosa manipulación deliberada de la realidad. Sí. Y es un proceso de erosión, ¿sabes? Comienza con eventos minúsculos, negando que una conversación haya ocurrido o insistiendo en que la víctima recordó mal una fecha importante. Como, no, yo nunca te dije eso, te lo estás inventando. Exactamente. Y con el tiempo, la duda sistemática hace metástasis hasta que la víctima pierde por completo la confianza en sus propios procesos cognitivos y percepciones. Y aquí es donde se pone realmente interesante porque inevitablemente surge mucho escepticismo desde afuera. Claro, la gente no lo entiende. Es que, si una persona tiene una memoria sólida, es racional y sabe perfectamente lo que vivió, ¿cómo es que este nivel de manipulación de la memoria llega a funcionar? Es una duda súper válida. Es que es muy fácil decir desde la barrera, bueno, al primer intento de hacerme dudar de mi memoria, yo simplemente me doy la vuelta y me voy. Pero si conectamos esto con el panorama general de las dinámicas de abuso, vamos a entender por qué irse no es tan simple como suena. A ver, ilumínanos. El gaslighting, o esta manipulación de la realidad, jamás funciona en un vacío. Para que esta táctica arraigue, requiere como cimiento un desequilibrio de poder muy significativo. ¿Desequilibrio como qué? Dinero. Podría ser una simetría económica donde la supervivencia de la víctima depende del manipulador, o una jerarquía corporativa donde tu carrera está en juego. O incluso un apego emocional muy profundo, ¿no? Exacto. El terreno ya está preinclinado a favor del depredador antes de que se diga la primera mentira. O sea, ya te tienen acorralado. Y más importante aún, esta táctica funciona en perfecta sincronía con el aislamiento. Es un ataque coordinado, de dividir y conquistar. Aislamiento. Cortan tus lazos con el exterior. Sí, si el manipulador se ha encargado de crear fricciones irreconciliables entre la víctima y su familia, o ha saboteado sus amistades mediante rumores, lo que está haciendo es destruir la brújula de la realidad externa de esa persona. Claro, te quedas sin esa persona externa a la que puedes llamar para decirle, oye, me acaba de pasar esto, estoy perdiendo la cabeza. Exacto. Alguien que te responda, no, no estás loco, lo que te acaban de hacer es completamente inaceptable. Si te quitan esa brújula, pues la versión dictada por el manipulador se convierte en la única versión disponible en toda la isla, digamos. Es un monopolio absoluto de la información. Y para asegurar que la víctima no intente recuperar terreno, emplean lo que el libro llama un aprendizaje traumático de una sola prueba. Hay que explicar cómo funciona eso a nivel psicológico, porque el nombre suena brutal. Lo es. Consiste en fabricar una experiencia de agresión tan desproporcionada y aterradora ante una ofensa minúscula. ¿Cómo qué, por ejemplo? Imagínate desatar una ira volcánica, tirar cosas, gritar desenfrenadamente solo porque la víctima hizo una simple pregunta sobre finanzas o sobre por qué llegó tarde. Wow. El impacto es tal que el cerebro de la víctima asocia inmediatamente ese tema con un peligro de muerte. El trauma es tan agudo que la neurología se reconfigura. Para evitar tocar ese tema jamás en el futuro, claro. Quedan condicionados por el terror a provocar otra explosión. Pero, a ver, si nos detenemos a observar este panorama, aislar a alguien, gritarle salvajemente, reescribir su memoria. Sí, suena extremo. Todas estas son acciones sumamente hostiles. Y si el ataque es tan evidente y agresivo, nuestro instinto biológico de huida debería activarse casi de inmediato, ¿no? Lógicamente, sí. Lo que me hace pensar que la manipulación que más víctimas cobra no debe ser la que viene con gritos. Tiene que ser la que entra con una sonrisa. El camuflaje de la oscuridad. Tienes toda la razón. Las tácticas más devastadoras son de hecho aquellas que operan a plena luz del día, bajo la apariencia de afecto o camaradería laboral. O esos típicos consejos de «te lo digo por tu propio bien». Exacto. Son microconcesiones.
Un desgaste emocional encubierto tan gradual que cuando la víctima finalmente se mira al espejo, descubre que ha entregado su identidad por completo. Y Mi se dio cuenta de en qué momento pasó. Hablemos de esas tácticas encubiertas, porque ahí es donde todos somos más vulnerables, siento yo. Sin duda. Una muy sutil son las mentiras por omisión. Ah, el clásico «yo no mentí». Tal cual. No es mentir de frente diciendo «el cielo es rojo». Es dejar que la otra persona actúe basándose en información incompleta que la perjudica. Y luego se lavan las manos. Porque técnicamente no dijeron ninguna mentira. ¡Qué coraje! Sí. También está la minimización, que es una distorsión cognitiva tremendamente común en dinámicas tóxicas. ¿Cómo funciona esa? El individuo suelta un comentario profundamente hiriente, humillante frente a un grupo de personas. Y cuando la víctima muestra incomodidad, el manipulador invierte la culpa instantáneamente. Ah, el famoso «era solo una broma, no seas tan sensible». Exacto. No solo infligen la herida, sino que invalidan la respuesta natural a la misma. Hacen que la víctima se sienta culpable por tener límites. Uf, qué tóxico. Otra que parece requerir una gimnasia mental increíble es la racionalización. Ah, la capacidad de justificar actos objetivamente dañinos. Y el texto da una métrica fascinante aquí. Dice que la magnitud del, digamos, salto lógico necesario para racionalizar el acto revela el nivel de oscuridad de la persona. Es un termómetro muy preciso, la verdad. Por ejemplo, un empleado puede racionalizar robarse material de papelería de la oficina convenciéndose de que, trabajé horas extras y no me las pagaron. Claro, es un salto moral pequeño. Pero cuando un ejecutivo orquesta un fraude para desviar 20 millones del fondo de pensiones de jubilados, Y lo racionaliza diciendo que, bueno, el mercado recompensa a los más listos y ellos debieron proteger su dinero. ese abismo lógico revela niveles de maquiavelismo y empatía fría que dan escalofríos. Definitivamente. Y no podemos dejar fuera la agresión pasiva, que es el pan de cada día en ciertas amistades. O en entornos corporativos, el famoso tratamiento silencioso. Ignorar a alguien en una reunión o en una cena grupal de manera tan deliberada que la tensión se vuelve insoportable. Obligando a la víctima a ceder y pedir disculpas por algo que ni siquiera hizo. Todo solo para restaurar la paz en el ambiente. Pero oye, hay una táctica encubierta específica que tenemos que desmenuzar sí o sí, porque de verdad parece una contradicción. A ver, ¿cuál? El refuerzo positivo intermitente. Probablemente el mecanismo de creación de dependencia más potente que existe. Pero un momento, el refuerzo positivo es Management 101. O sea, es un concepto básico de psicología y gestión. Es cómo educamos a los niños o cómo un líder recompensa a un empleado productivo. Claro, es entregar algo bueno. Exacto. ¿Cómo es posible que una herramienta fundamentalmente positiva sea secuestrada para ser un arma de la tétrada oscura? La diferencia radica en una sola palabra clave: intermitente. Intermitente. Ok. Cuando un buen líder o un padre usa el refuerzo positivo, hay claridad y consistencia. O sea, si logras el objetivo, recibes el premio. Hay una relación directa y predecible. Sí, causa y efecto. El manipulador oscuro destruye esa predictibilidad. Te inunda con una fase inicial de bombardeo de amor, te da atención desmedida, regalos, elogios. Te hace sentir como el centro del universo, digamos. Y de repente, sin absolutamente ninguna provocación o error de tu parte, te retira todo el afecto de golpe. Se vuelve gélido, distante e inaccesible. Y luego vuelve a dar el premio justo cuando la víctima está a punto de tirar la toalla e irse. Exactamente. Y a nivel neurológico, esto secuestra los sistemas de recompensa del cerebro. Funciona bajo el mismo principio que una máquina tragamonedas en un casino. Claro, la imprevisibilidad. Esa imprevisibilidad del premio genera enormes picos de dopamina seguidos de caídas drásticas. Esta inestabilidad crea una verdadera adicción química al manipulador. ¡Qué locura! La víctima termina viviendo en un campo minado emocional. Invierte toda su energía mental analizando cada milímetro de su comportamiento. Intentando descifrar cuál fue la combinación secreta que activó el afecto la primera vez. Desesperada por hacer que la máquina vuelva a soltar las monedas, por así decirlo.
Es una sumisión autoinducida impulsada puramente por la ilusión de recuperar ese falso paraíso inicial. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y miramos la inmensidad de esta arquitectura de manipulación. Es abrumadora. Calcular los tiempos del afecto intermitente, mantener la coherencia de las mentiras, aislar a la persona de sus seres queridos. Todo esto requiere un esfuerzo y una energía gigantesca por parte del manipulador. Sí, es un trabajo de tiempo completo. Entonces, ¿por qué se toman tanta molestia? ¿Cuál es el gran trofeo al final de esta carrera de obstáculos? La respuesta a eso reside en un concepto llamado la cancelación de la fuerza de voluntad o la pérdida del ego. A ver, explícanos eso. El trofeo final no es ganar una simple discusión o conseguir un favor. El objetivo maestro es quebrar la resistencia estructural de la identidad de la otra persona. Romper el cortafuegos del sistema. Precisamente. La neurociencia nos muestra que la fuerza de voluntad, o sea, la capacidad de mantener nuestros límites, no es un recurso infinito. Es como un músculo que se fatiga. Consume energía real. Consume enormes cantidades de energía metabólica, específicamente glucosa cerebral. Es como exigirle al procesador de tu computadora que corra al 100% todo el día. Y los manipuladores fuerzan a la víctima a resolver constantes conflictos y laberintos mentales sin salida. Están sobrecargando el sistema a propósito. Mantienen a la persona en un estado de hipervigilancia perpetua. Drenando la batería. Exacto. Y cuando el cerebro entra en esta fatiga crónica, la corteza prefrontal, que toma las decisiones racionales, básicamente se apaga para conservar energía. El control lo toma la amígdala, reaccionando puramente desde el miedo. En ese punto de fatiga absoluta, me imagino que la víctima simplemente tira la toalla. Ya no pelea por su versión de la realidad porque es demasiado agotador. El costo energético de resistir es mayor que el de simplemente aceptar la narrativa del abusador. Así es como el manipulador gana las llaves de tu sistema. Es una rendición total, lograda sin haber levantado un solo dedo físicamente. Totalmente. Y es exactamente al comprender esta maquinaria profunda donde reside nuestra capacidad de defensa. Para quienes nos escuchan hoy, el mensaje que queremos dejarles es claro. Identificar estas señales tempranas lo es todo. La prevención es la única armadura real. Notar esas justificaciones absurdas, esa negativa a aceptar hechos evidentes o la minimización constante de sus sentimientos, esas no son excentricidades del carácter de su pareja o colega. Son las fases iniciales de un escaneo de vulnerabilidades. Exacto. Reconocer esta máquina tragamonedas emocional antes de volvernos adictos a ella es lo que nos asegura mantener siempre el control de nuestras propias vidas. Y, ¿sabes? Tras analizar a fondo cómo esta manipulación drena literalmente los recursos cognitivos para reescribir la realidad de una persona, esto nos plantea una pregunta importante. Una de esas preguntas para quedarse pensando toda la semana. Sí, algo para meditar. Si sabemos que la fuerza de voluntad es un recurso finito que puede ser drenado sistemáticamente por otros, ¿cuántas de las decisiones trascendentales que hoy defendemos como genuinamente nuestras, o incluso rasgos de nuestra personalidad actual, no son más que cicatrices? ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Cuántas de nuestras respuestas automáticas hoy en día no son más que el resultado de haber tenido nuestro ego agotado y moldeado por la manipulación encubierta de alguien más en nuestro pasado? Es una reflexión que cambia absolutamente todo. Y volviendo a nuestra clínica médica del principio, la gran tragedia es que la mente humana no viene equipada con radiografías para mostrarnos dónde fuimos fracturados por otros. ¿O dónde soldó mal el hueso emocional? Exacto. Pero el conocimiento, este nivel de análisis a fondo sobre cómo operan estas tácticas invisibles, se convierte en el lente que nos permite finalmente ver esas microfracturas. Y repararlas. Y solo cuando podemos verlas claramente, recuperamos el poder de decidir cómo queremos caminar hacia el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por las arquitecturas más complejas de la mente. Gracias por el espacio. A quienes nos escuchan, mantengan su pensamiento crítico afilado, defiendan su energía y, sobre todo, confíen incondicionalmente en su propia percepción. Hasta la próxima.